La historia de las apariciones marianas de Fátima comienza en 1917, cuando tres niños pastores, Lucia dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, afirman haber visto a la Virgen María en varias ocasiones en el campo de Cova da Iria, cerca de Fátima, Portugal. La primera aparición tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, cuando los niños afirmaron haber visto a una dama vestida de blanco que les dijo que regresaran a ese mismo lugar, en los primeros días de cada mes durante 6 meses. En las apariciones siguientes, la Virgen María les habló a los niños sobre la importancia de la oración y la penitencia, y les dio un mensaje para compartir con el mundo. También les reveló 3 secretos, uno de los cuales fue revelado en 1941 y los otros 2 en el año 2000. A medida que las noticias de las apariciones se difundieron, cada vez más personas se reunieron en Cova da Iria para ver a la Virgen María. El 13 de octubre de 1917, un gran número de personas se reunió en el campo, y muchos afirmaron haber visto un milagro en el cielo, conocido como el Milagro del Sol. En los años siguientes, las apariciones de Fátima se convirtieron en un evento importante en la devoción mariana, y atrajeron a peregrinos de todo el mundo. En 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones como sobrenaturales, y en 1951, el Papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Fátima como la patrona de Portugal. Hoy en día, Fátima sigue siendo un lugar de peregrinación importante y las apariciones de 1917 siguen siendo veneradas por los creyentes de todo el mundo. Muchas personas ven en los mensajes de Fátima un llamado a la conversión y la paz, y esperan que los mensajes proféticos se cumplan en el futuro. Después de las apariciones marianas de Fátima en 1917, los 3 niños pastores, Lucia dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, continuaron viviendo sus vidas normales. Sin embargo, las apariciones tuvieron un gran impacto en sus vidas, y en la forma en que eran percibidos por los demás. Lucia dos Santos, quien fue la única de los 3 niños que vivió lo suficiente para contar su historia en detalle, ingresó en el Carmelo de Coimbra en 1948 y se convirtió en monja. Pasó gran parte de su vida como monja escribiendo sobre sus experiencias en Fátima y ayudando a promover la devoción a Nuestra Señora de Fátima. Murió en 2005 a los 97 años de edad. Francisco Marto murió en 1919 a los 10 años de edad debido a la influenza española. Jacinta Marto murió en 1920 a los 9 años debido a una pulmonía. Ambos fueron beatificados en 2000 y canonizados en 2017. Los 3 niños son vistos como mártires de la fe, y sus vidas y apariciones continúan inspirando a miles de personas de todo el mundo. Los mensajes que recibieron en Fátima son considerados sagrados y considerados como un llamado a la conversión y la paz. Los 3 misterios de Fátima es el nombre usado para referirse a 3 secretos que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima confió a 3 pastores portugueses. En mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto, afirmaron haber hablado con la Virgen María. Esa advocación de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo de 1917, los jóvenes videntes afirmaron que la Virgen María les había confiado 3 secretos en forma de profecías. 2 de los secretos se revelaron en 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en secreto, aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera en escrito para presentarlo al Papa. Lucía escogió la fecha de 1960 para revelar el secreto, porque pensó que, para entonces será más claramente entendido. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II, el 26 de junio del 2000. Primer misterio. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego, estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo,
que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. Segundo misterio. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: «Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores». Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, por fin mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Debido a la larga demora para revelar el tercer misterio, existen numerosas y variadas hipótesis que han circulado en la Iglesia y fuera de ella. Algunas proclaman que habla de la guerra nuclear, la deposición de un papa, el asesinato de un papa, o del reemplazo de un legítimo papa por un impostor. Finalmente, durante una visita a Portugal para la beatificación de los videntes Francisco y Jacinta, Lucía estaba todavía viva, el Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer misterio. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con una discusión del significado del texto. Tercer misterio. Escribo, en acto de obediencia a ti mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de vuestra y mi santísima madre. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Pero, se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. En 1984, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, dijo que el tercer misterio pertenecía a los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, y por lo tanto del mundo. Y entonces la importancia de los novicini. El obispo de Fátima, Cosme do Amaral, dijo en 1984, su contenido concierne solo a nuestra fe. Para identificar el tercer misterio con anuncios catastróficos o con un holocausto nuclear deberá de formar el significado del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es verdad que esa fe disminuye continuamente en Europa. El cardenal Mario Schiappi,
teólogo papal bajo Pablo VI y Juan Pablo II, escribió: en el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia empezará en lo alto. El Papa Juan Pablo II contó en 1980 que sus antecesores no revelaron el secreto, por no alentar el poder del mundo comunista a hacer ciertos movimientos. Criticó a las personas que desearon conocer el misterio solo por mera curiosidad y sensacionalismo. Tomando un rosario concluyó: aquí está el remedio contra este mal. Ore, ore, y no pida nada más. El 11 de mayo de 2010, Benedicto XVI dijo, al viajar en avión a Portugal para cumplir una visita pastoral, que los sufrimientos actuales de la Iglesia por los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes, forman parte de los que anunció el tercer secreto de Fátima.